en El Salvador sigue creciendo la polémica por la situación de un joven que fue deportado por error y permanece en la cárcel de Bukele. Desde San Salvador, Tatiana Iraeta nos amplía la información. Amigos de la Alianza Informativa Latinoamericana, los saludo desde San Salvador, El Salvador. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos reconoció que deportó por error a Kilmer Armando Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2012 y que fue enviado a El Salvador, donde fue trasladado al Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, pese a que tenía una suspensión vigente de deportación. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, admitió ante un juez federal que la expulsión fue un descuido, aunque defendió que se hizo de buena fe al considerar que existía una orden final de deportación y una supuesta vinculación con la pandilla MS-13. Según los documentos judiciales, Ábrego García fue detenido el pasado 12 de marzo en el condado de Prince George, Maryland, aunque había solicitado asilo, ya que temía por su vida si regresaba a El Salvador. Un juez suspendió su expulsión. Fue enviado a un centro de detención en Texas y posteriormente incluido en uno de los vuelos del 15 de marzo que trasladó a más de 200 venezolanos y varios salvadoreños al CECOT. Tras una demanda presentada por la defensa de Ábrego García contra altos funcionarios del gobierno estadounidense, incluida la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y el secretario de Estado Marco Rubio, las autoridades aseguraron que no hay forma de regresarlo al país. La defensa legal sostiene que no existen pruebas de la supuesta afiliación de Ábrego García con la banda criminal y denuncian que fue víctima de un proceso viciado. Aunque un juez federal bloqueó la aplicación de esa ley y la decisión fue ratificada por una corte de apelaciones, la administración Trump ha acudido al Tribunal Supremo para revertir el fallo. Desde San Salvador, El Salvador, informó para la Alianza Informativa Latinoamericana, Tatiana Iraeta. Una situación terrible para ese joven de 29 años. Él hace varios años huyó de El Salvador porque su familia era extorsionada por una mafia, por la MS-13. Los extorsionaban, les exigían una cantidad de dinero, a él mismo le propinaron varias golpizas hasta que finalmente él escapa de El Salvador, ingresa de manera irregular a Estados Unidos y en el año 2019 él obtiene este permiso, una especie de permiso de refugio para poderse quedar en Estados Unidos. Se casa con una ciudadana estadounidense, tiene un hijo y en una circunstancia en la que él estaba llevando a su hijo a su casa, parece que lo había ido a recoger al colegio, es un niño que tiene una discapacidad, está llevando a su casa, es intervenido por agentes del ICE que se lo llevan detenido. A partir de ese momento empiezan a llevarlo a diferentes centros migratorios hasta que finalmente su esposa, lo que ella ha contado en entrevistas con diferentes medios de comunicación en Estados Unidos, es que ella se entera que ya lo habían subido de un avión y lo habían Ella es norteamericana. Ella es ciudadana, es latina, pero es ciudadana estadounidense. Claro, o sea, ya tiene todos los papeles como ciudadana. Tiene toda su documentación en regla, es ciudadana. Y lo puede pedir como su esposo. Al igual que su hijo, pero en este momento, debido al endurecimiento de esta política migratoria, esos trámites están demorando mucho y es muy difícil que te los puedan dar. Ahora, en el caso de él tenía un estatus de protección. Sin embargo, que es lo que está denunciando la defensa, hubo un proceso viciado en el que le hicieron firmar documentos, no le hicieron valer este tipo de documentación, lo llevaron a diferentes centros de reclusión. Para que no lo pueda encontrar, digamos, su defensa. Y lo subieron a este avión y lo enviaron a El Salvador con este primer grupo de más de 200 presuntos delincuentes, que según Donald Trump habían miembros del Tren de Aragua, miembros de la MS-13. Ese joven tenía tatuajes y lo que señalan es que lo han confundido, puede ser alguna persona, algún vecino que ha llamado, alguien en el centro médico donde llevaba a su hijo. O sea, son muchas probabilidades o simplemente lo vieron y decidieron detener el vehículo. El tema es que él ha estado en la prisión del CECOT, está todavía en la cárcel del CECOT, con miembros de la pandilla que lo estaba extorsionando, o sea, que extorsionaba y amenazaba a él y a su familia. Y lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos es, bueno, hemos cometido un error, pero no hay posibilidad que él regrese a Estados Unidos, porque él ingresó ilegalmente y eso es un delito, y aunque tenga un permiso judicial o un permiso de un juez, él ha entrado en una situación irregular y ya no puede regresar. A pesar de que esté casado con una ciudadana y que tenga un hijo nacido en Estados Unidos. A pesar de la situación en la que él estaba, a pesar que estaba trabajando, a pesar que tenía una casa, ya no puede volver a Estados Unidos. Al menos es lo que le han dicho las autoridades en Estados Unidos. Una situación dramática y claro, así vamos a encontrar probablemente otros casos más de aquellas personas que están en una situación. Quizá este caso sea emblemático por todos los matices alrededor.
Pero lo concreto es, en el caso del presidente Bukele, ¿no? Estamos hablando aquí de un salvadoreño. ¿Qué es lo que dice Nayib Bukele? Lógicamente, en el caso de Bukele, él ha recibido una persona que está dentro de un proceso de extradición en Estados Unidos. Es básicamente como él está alquilando el espacio. Claro, a eso me refiero. Él dice, bueno, pero es un ciudadano. Así es, yo no puedo hacer nada en tanto Estados Unidos no autorice que él ya está o le quite la imputación que él tiene. Ok. Porque él no ha llegado como una persona que está siendo deportada de una manera regular. Lo han deportado acusándolo de ser miembro del MS-13, a pesar que él era víctima de extorsión por parte de esa pandilla. Sin embargo, esta acusación pesa. Entonces, quienes tendrían que autorizar que él sea liberado serían desde Estados Unidos, porque técnicamente es como que él esté recluido en una prisión en Estados Unidos, solo que no está en Estados Unidos, sino en El Salvador, por ese contrato que ha firmado el gobierno, ¿no? Y complicado, sin duda, la Así es, situación. una situación Porque también complicada y muy dura. dura, difícil. Así es.